San Salvador, 11 de agosto de 2025. El aire en la capital estaba espeso, cargado de murmullos y viejas heridas que parecían despertar. La noticia corrió como fuego sobre pólvora. Salvador Sánchez Serén, excomandante guerrillero y expresidente, consideraba volver al ruedo político. En un país que aún sangra por los recuerdos de la guerra y los escándalos de corrupción, la sola idea agitó el corazón de El Salvador. Nayib Bukele, firme y sin titubeos, lanzó un mensaje que caló hondo. El Salvador no quiere más FMLN ni exguerrilleros. Las calles del centro retumbaron con conversaciones a media voz. Entre vendedores y transeúntes surgían las mismas preguntas. ¿Qué sucedió realmente para que este anuncio llegara hoy? ¿Cómo un hombre que se formó en la clandestinidad, que negoció la paz y que luego condujo la nación, ahora enfrenta acusaciones millonarias y piensa en volver? ¿Qué significa este pulso abierto entre el pasado armado y el presente que busca seguridad? La figura de Sánchez Serén no es menor. Desde los 70, cuando se unió a las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, escaló rápido entre mandos y ganó el nombre de Comandante Leonel González. Fue parte de la Comandancia General del FMLN y uno de los rostros visibles en las mesas que, en 1992, pusieron fin a 12 años de guerra civil. De maestro rural a presidente, su vida es un retrato de la transformación de la izquierda armada en fuerza política. Pero el retrato tiene grietas profundas. Tras dejar la presidencia en 2019, las acusaciones de corrupción y lavado de dinero lo persiguieron. La Fiscalía le imputa el desvío de más de $183 millones del Estado, bienes incautados, cuentas congeladas, un exilio protegido por la nacionalidad nicaragüense, otorgada por Daniel Ortega, el segundo exmandatario asilado en Managua, tras Mauricio Funes, y el cuarto jefe de Estado de la etapa democrática con orden de captura. En este escenario cargado de tensión, Bukele ha construido un muro político contra ese pasado. Desde que asumió la presidencia en 2019, marcó distancia con Arena y con el FMLN, denunciando sus vicios, sus redes y sus pactos. Su cruzada contra las pandillas y la corrupción ha reducido los homicidios a cifras históricas. Para muchos, es el punto de quiebre que El Salvador necesitaba. Un líder que, guste o no, rompió el ciclo de impunidad. El regreso de un excomandante al escenario se siente como un eco de otra época. Las imágenes de columnas armadas en la montaña, de funerales masivos y de marchas rojas llenan la memoria de quienes vivieron la guerra. La advertencia de Bukele no es solo un golpe político, es una línea roja marcada con fuego. No permitir que las viejas estructuras recuperen el control. Afuera, en los cafés y terminales de buses, la gente intercambia opiniones con cuidado. Unos recuerdan con nostalgia los programas sociales y las promesas de justicia social del FMLN. Otros no perdonan las cifras de violencia, la fuga de capitales y los casos judiciales que mancharon esos años. El ambiente es de sospecha. El pasado está a un paso de chocar de frente con el presente. No es la primera vez que el país enfrenta esta disyuntiva. En 2014, cuando Sánchez Serén fue electo presidente, la diferencia en votos con Norman Quijano fue de apenas 0.22%. Ya entonces, Arena denunciaba fraude y evocaba el fantasma de un golpe militar. La tensión estuvo al borde de romper la delgada línea de paz lograda en Chapultepec. Ahora, el tablero es otro. Bukele, con control legislativo y respaldo popular, ha convertido su advertencia en un mensaje contundente hacia dentro y fuera del país. No volveremos al pasado, repite en actos y entrevistas. Y el eco de sus palabras se expande más allá de las fronteras, donde su modelo de seguridad despierta admiración y temor por igual. El Salvador está frente a un espejo que refleja dos rostros, el de una historia marcada por la lucha armada y el de un presente que presume de cifras de seguridad sin precedentes. Entre ambos, un abismo de corrupción, exilios dorados y memorias dolorosas. Y en el centro, una pregunta que quema: ¿permitirá la nación que el pasado vuelva a sentarse en la silla del poder? Las próximas horas no traen respuestas definitivas,
Pero lo que sí dejan claro es que la advertencia de Bukele no es un gesto al azar. Es un mensaje dirigido a quienes creen que los salvadoreños han olvidado. Y como un eco en la noche, resuena en cada esquina. El país ha cambiado, y no todos están listos para ese cambio. La línea de tiempo de Salvador Sánchez Serén es un mapa de la historia reciente de El Salvador, con cicatrices y giros que marcaron generaciones. Todo comenzó en los años 70, cuando aquel joven maestro de Quezaltepeque, nacido en 1944, cambió el aula por la militancia. En 1972 se unió a las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, la primera organización armada de izquierda en el país. Ahí tomó el nombre de guerra Leonel González y empezó su ascenso en la estructura insurgente. En 1980, las FPL se fusionaron con otros 4 grupos para formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Comenzaba así la etapa más cruenta de la guerra civil. Sánchez Serén, ya miembro de la Comandancia General, se convirtió en uno de los principales estrategas y rostros visibles de la insurgencia. En 1992, tras 12 años de combates que dejaron más de 75,000 muertos, fue uno de los delegados que firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec, en Ciudad de México. Esa firma marcó su entrada a la vida política legal. En el año 2000 fue elegido diputado por el FMLN, cargo que renovó en 2003 y 2006. Entre 2001 y 2004 fue coordinador general del partido, y en 2006 asumió como jefe de la fracción legislativa tras la muerte de Shafik Handal. En abril de 2007, el FMLN lo escogió como compañero de fórmula de Mauricio Funes para las presidenciales de 2009. Ganaron con poco más del 51% de los votos, rompiendo 2 décadas de dominio de Arena. Como vicepresidente, Sánchez Serén también fue ministro de Educación. En noviembre de 2012, el FMLN lo ratificó como candidato presidencial para 2014, junto a Óscar Ortiz. En marzo de ese año, en segunda vuelta, venció por una diferencia mínima a Norman Quijano, de Arena. El 11 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral lo declaró presidente electo, y el 1 de junio asumió el cargo. Su gobierno, 2014-2019, impulsó medidas como el incremento del salario mínimo, la prohibición de la minería metálica, la ruptura de relaciones con Taiwán y la apertura de lazos diplomáticos con China. También defendió una reforma para legalizar parcialmente el aborto, que no prosperó. En seguridad, las cifras de homicidios disminuyeron respecto a años anteriores, pero el país seguía entre los más violentos del mundo. En lo social, se crearon programas y ministerios nuevos, pero la economía no despegó y el descontento creció. En las presidenciales de 2019, el FMLN sufrió una derrota histórica. Su candidato Hugo Martínez obtuvo apenas 14,4% de los votos. Nayib Bukele ganó en primera vuelta y recibió la banda presidencial de manos de Sánchez Serén, quien dejaba el cargo con la aprobación más baja de su mandato, 32,5%. Tras dejar la presidencia, comenzaron a salir a la luz acusaciones graves. En 2021, la Fiscalía lo procesó por recibir sobresueldos irregulares de $530,000 durante su vicepresidencia. Ese mismo año, se emitió una orden de captura por la supuesta malversación y lavado de más de $183 millones de fondos estatales. La acusación señalaba que el dinero fue desviado mediante cheques del fondo público a 6 cuentas no autorizadas, a nombre de empleados de la presidencia, usando la partida de gastos reservados. En julio de 2021, el gobierno de Nicaragua le otorgó la nacionalidad, blindándolo contra la extradición. Desde entonces, reside allí, fuera del alcance de la justicia salvadoreña. En diciembre de 2022, la Fiscalía incautó un inmueble, 3 vehículos y bloqueó 2 cuentas bancarias a su nombre, con un valor conjunto de más de $1.200.000. El caso de Sánchez Serén no es aislado. La misma partida de gastos reservados fue usada por sus predecesores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, para desviar cientos de millones de dólares.
Saca cumple condena de 10 años de prisión por corrupción. Funes, asilado en Nicaragua, enfrenta múltiples procesos. La cronología de estos hechos se entrelaza con la figura de Bukele. Electo en 2019, desde su llegada a casa presidencial, declaró una ruptura con el pasado. Su narrativa señala que Arena y FMLN, pese a sus diferencias ideológicas, compartieron prácticas de corrupción y pactos con actores ilegales. El arresto y procesamiento de antiguos presidentes, junto con la incautación de bienes, se presentó como prueba de que la vieja política había llegado a su fin. Así se llega a agosto de 2025, con un estado de excepción prolongado, una reducción drástica de homicidios y un control legislativo firme. Bukele escucha las noticias sobre las intenciones de Sánchez Serén de postularse nuevamente. La respuesta no tarda, una advertencia directa de que El Salvador no quiere más FMLN ni exguerrilleros en el poder. La línea de tiempo no es solo un recuento de fechas y eventos, es la base sobre la que se libra el pulso por el futuro del país. El momento crítico llegó con claridad brutal. Nayib Bukele advirtió que El Salvador no quiere más FMLN ni exguerrilleros, respondiendo a la posible vuelta de Salvador Sánchez Serén, marcado por su pasado y cuentas pendientes. El impacto fue inmediato. Medios y calles repitieron la frase. Unos celebraron la firmeza de Bukele, otros la vieron como recordatorio de un pasado vivo. Era el choque entre comandantes y control territorial. Tras la advertencia, los datos pesan. Estado de excepción prolongado, miles de detenciones, megacárcel y homicidios en mínimos históricos. Para muchos, prueba de que Bukele cumplió. Orden en un país rehén de pandillas y corrupción. Sánchez Serén enfrenta acusaciones de desviar más de 183 millones de dólares, bienes incautados y nacionalidad nicaragüense que evita su extradición. Su posible regreso plantea si sería reivindicación o repetición de errores. El choque es simbólico. Bukele representa ruptura con Arena y FMLN. Sánchez Serén, la lucha armada, y según la Fiscalía, corrupción. La advertencia marca que no hay espacio para figuras del pasado. El mensaje quedó claro. El Salvador ha cambiado, y su liderazgo no negociará con viejas estructuras. La advertencia es línea roja y recordatorio de que el país no quiere retroceder.